Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. En este trimestre estamos estudiando este tema que se titula Lecciones sobre el libro de los Hechos en la segunda parte. Ya hemos tenido una primera parte, pero ahora ya vamos comenzando con esta semana. Y en esta semana tenemos un título que lleva por nombre Testificando ante un rey. Y quiero que juntos recordemos el texto que estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Así que acompáñame para que juntos vayamos allá al texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 26. Y allí vamos a leer el verso número 22. Dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Así que con este pensamiento quiero invitarte a que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por el descanso que nos da, estamos agradecidos también por su misericordia y bondad. Y ahora que hemos de estudiar su palabra, queremos pedir que nos dé su buen espíritu para que vengamos a comprender todas las cosas que hemos de estudiar. Quede con nosotros y ayúdenos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y hoy tenemos un apartado que lleva por título Protección en formas inesperadas. Y nuestra primera pregunta nos dice así: explica la política de Festo, quien reemplazó a Félix. Entonces, ¿cuál es la política que siguió Festo? Recuerde que Félix lo escuchó por 2 años, quería un dinero, no se le dio y finalmente fue depuesto de su cargo. Ahora viene Festo. ¿Cómo va a proceder? Bueno, pues para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 25, verso 1 hasta el verso número 6. Y ahí leemos de esta manera: 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los principales judíos vinieron a él contra Pablo y le rogaron, pidiendo con insistencia como una gracia contra él, que lo hiciese traer a Jerusalén. Porque habían preparado una emboscada para matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba guardado en Cesarea, a donde él mismo partiría pronto. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en ese hombre, acúsenlo. Después de pasar entre ellos no más de 8 o 10 días, fue a Cesarea. Al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó traer a Pablo. Los judíos querían traer a Pablo hasta Jerusalén y ahí darle muerte. Pero Festo dijo que no, que quedaría allá y allá le juzgarían. Si había algo contra él, tenían que ir allá y juzgarle allá. Muy bien. Así que pasado un tiempo, fue allá a Cesarea y allí se sentó para juzgar. Y una vez que se sienta para juzgar, manda a traer a Pablo. Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Vamos a leer este párrafo. Está en los Hechos de los Apóstoles en la página 342 y nos dice de esta manera: Festo se mantuvo firme en su propósito de concederle a Pablo un juicio justo en Cesarea. Dios en su providencia dirigió la decisión de Festo para que la vida del apóstol fuese prolongada. Muy bien, aquí tenemos cuál era la nueva forma de este
pues nuevo gobernador de la región. ¿Nos damos cuenta? Vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cómo procedió la audiencia y con qué resultado? ¿Por qué era más seguro para Pablo ir a Cesarea antes que a Jerusalén? Nos damos cuenta, estaba más seguro en Cesarea que en Jerusalén. En Jerusalén había una emboscada, pero vamos a ver cómo la multitud actúa. Para ello, vamos a investigar lo que está escrito en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 25, los versos 7 hasta el verso 12. Y ahí leemos de esta manera. Cuando llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén y presentaron contra él muchas y graves acusaciones que no podían probar. Pablo alegó en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, preguntó a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas ante mí? Pablo respondió: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les hice ningún agravio, como tú sabes muy bien. Si cometí algún delito digno de muerte, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, después de hablar con el consejo, respondió: al César has apelado, al César irás. Aquí tenemos lo que estaba pasando. Festo, aunque había quedado firme que no lo llevaría a Jerusalén, después queriendo pues tener cierta amistad con los judíos, cierta afinidad con ellos, le pregunta a Pablo si desea ir a Jerusalén y allá ser juzgado por él, pero en Jerusalén. Recuerden que ellos tenían una emboscada. Muy bien, pero Pablo apeló a César y entonces le dijeron que había apelado a César y iba a ir a César. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios, y para ello vamos a ir al siguiente párrafo que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso número 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. La Biblia nos dice qué es lo que iba a pasar con aquellos seguidores de Cristo reales. Algunos que no son tan reales, pero Pablo era un seguidor de Jesús real. Y él estaba siendo perseguido vez tras vez, ocasión tras ocasión. Pero vamos a ver cómo nos narra esto la pluma inspirada. Vamos a leer este párrafo, el cual está en los Hechos de los Apóstoles, en la página 343 y en la página 344, la cual nos dice así: Festo no conocía ninguna de las conspiraciones de los judíos para asesinar a Pablo, y se sorprendió por esta apelación a César. Sin embargo, las palabras del apóstol detuvieron el proceso de la corte. Recordemos que Festo era nuevo, él iba a ver cómo iba a actuar, y los judíos ya estaban detrás de Pablo, y ellos tenían el plan de asesinarlo en el camino de Cesarea a Jerusalén. Muy bien, pero cuando Pablo apela a César, todo tiene que parar allí, tiene que presentarse ahora ante César. Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Leamos lo que nos dice aquí. A causa del odio nacido del fanatismo y de la justicia propia, un siervo de Dios fue inducido a buscar protección entre los paganos, y el pueblo de Dios que vive en este siglo tiene todavía que afrontar este odio. ¿Nos damos cuenta? Entonces, a causa del mal que había en el pueblo judío, Pablo tuvo que ir en medio de los paganos y apelar el favor de los paganos o la protección de los paganos, porque el mismo pueblo deseaba matar a
Pablo. ¿Nos damos cuenta? Es una cosa terrible. Y uno puede pensar, bueno, eso era en aquel entonces, pero hoy día también llega a ocurrir exactamente lo mismo. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice y vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice aquí. Entre muchos de los profesos seguidores de Cristo existe el mismo orgullo, formalismo y egoísmo, el mismo espíritu opresor que reinaba en tan grande medida en el corazón de los judíos. Recuerde que no es la persona, pero es el espíritu que domina a la persona. Y ese mismo espíritu a veces nos llena, nos embarga. Y entonces nosotros comenzamos a actuar de la misma manera. ¿Nos damos cuenta? Es un asunto terrible, pero es así como pasa cada día. Vamos a ver ahora qué más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Veamos lo que nos dice. En lo futuro, hombres que se digan representantes de Cristo seguirán una conducta similar a la de los sacerdotes y príncipes en su manera de tratar a Cristo y a los apóstoles. Entonces, personas que se llamarán a sí mismos cristianos, esto es, que profesarán la fe cristiana, tratarán con el mismo espíritu que trataron a Jesús, a las personas, a los cristianos, a sus semejantes. Y así como trataron a los apóstoles, también se tratará de parte de estas personas así llamadas religiosas. Note lo que está diciendo allí. Pero vamos a más todavía. Y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. En la gran crisis por la cual tendrán que pasar pronto, los fieles siervos de Dios encontrarán la misma dureza de corazón y la misma cruel determinación y el mismo odio implacable. Así que allí lo tenemos. Conforme avance el tiempo, personas que tal vez nosotros conocemos van a tener el mismo odio, las mismas características que tenían los príncipes de Israel, los sacerdotes de Israel en contra de Pablo. ¿Te das cuenta de lo que va a pasar? Tenemos que cuidar de qué lado vamos a estar, del lado del que nos persiguen o del lado que persigue. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más y vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Veamos. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Porque los que son fieles a Dios serán perseguidos. Sus motivos serán condenados. Sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán denigrados. Entonces, ahí lo tenemos. En el día de dificultad, cuando se quiera servir a Dios, todas las cosas buenas que la persona haga va a ser mal interpretada, desfigurada, tergiversado. Todas estas cosas van a ocurrir. Es un asunto terrible, pero va a ocurrir. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a ver qué más nos dice ahora este siguiente párrafo. Veamos. Satanás obrará con todo su poder engañador para influir en el corazón y oscurecer el entendimiento para hacer pasar lo malo por bueno y lo bueno por malo. Esto es, van a tergiversarse las cosas y a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y el que haga lo bueno van a tratar de destruirlo porque van a aseverar que está haciendo lo malo. ¿Te das cuenta? Hay que tener mucho cuidado entonces. Pero vamos a continuar y vamos ahora a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Cuanto más fuerte y pura sea la fe del pueblo de Dios y más firme su determinación de obedecerle, más fieramente tratará Satanás de excitar contra ellos la ira de los que, mientras pretenden ser justos, pisotean la ley de Dios. Entonces, entre más fiel usted quiera ser, entre más determinado esté a hacer las cosas que se deben, Satanás va a encender su furia aún más fuerte. Muy bien. Si usted es un cristiano que no está determinado a vivir las cosas, Satanás también no tiene problema con nosotros. ¿Se da cuenta? Somos cristianos que estamos relajados, que no queremos hacer. Satanás no tiene interés en nosotros. Pero si usted está determinado
a hacer la voluntad de Dios, a ser firme en su determinación por seguir a Dios, entonces Satanás tiene una lucha contra usted. ¿Te das cuenta? Pero hay más todavía. Vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos aquí. Se requerirá la más firme confianza, el más heroico propósito para conservar la fe una vez dada a los santos. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros tenemos aquí que estar claros en ese aspecto. Se va a necesitar fe, confianza, firmeza de propósito, si queremos defender la fe que una vez fue dada a los santos. Pero estas cosas están pasando en algunos lugares y pasarán muy pronto aquí en estos lugares también. Así que debemos estar preparados. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer por la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que su bendición nos ayude y que ahora que hemos leído su palabra podamos tomar las decisiones correctas, podamos hacer lo que es bien para nuestra vida y queremos pedir que nos acompañe durante el resto de este día. Bendiga a cada uno que ha estado con nosotros, bendícele según su voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.